Mi hermano recibió $15,000 para la entrada de una casa. A mí me dijeron, quizás deberías intentar alquilar. Sonreí y me fui. No les conté cuando compré mi primera propiedad. Ni la segunda. Ni la quinta. Luego, mi mamá buscó mi nombre en Google, y de repente. Mi nombre es Davis. Tengo 34 años y he construido un imperio inmobiliario en Boston, uno que mi familia nunca vio venir. Desde pequeño, mis padres siempre dejaron claro que mi hermano, Aaron, era el hijo predilecto. Cuando le dieron $15,000 para la entrada de una casa, burlonamente, me sugirieron que intentara alquilar, sonreí, me marché y tomé una decisión que lo cambió todo. Lo que ellos no sabían era que yo ya estaba planeando la compra de mi primera propiedad. Antes de contarles cómo mis padres finalmente descubrieron mi éxito, déjenme saber desde dónde están viendo esto y denle al botón de me gusta si alguna vez su familia ha subestimado su potencial. Crecí en un cómodo barrio de clase media en Brooklyn, a las afueras de Boston. Nuestra casa no era lujosa, pero estaba en un buen distrito escolar, algo que mis padres nos recordaban que era para nuestro futuro. Mi padre, Robert, trabajaba como contable en una respetada firma del centro, mientras que mi madre, Diane, enseñaba segundo grado en la escuela primaria local. No eran ricos, pero eran estables y respetados en la comunidad. Desde mis primeros recuerdos, estaba claro que mi hermano, Aaron, que es 2 años mayor que yo, era visto de manera diferente. Él era el tipo de niño que traía a casa boletines de notas perfectos sin parecer esforzarse. Matemáticas, ciencias, lengua. Todo le resultaba natural. Para 3er grado, ya estaba en el programa para superdotados, y los profesores a menudo detenían a mis padres después de la escuela para hablar maravillas de su potencial. Su Aaron va a llegar lejos, decían. Mientras yo estaba allí, sintiéndome invisible, no era un mal estudiante. Sacaba mayormente notables, con algunos sobresalientes y algún que otro suficiente. Pero en nuestra casa, eso era casi como suspender. Cada vez que Aaron traía a casa otro examen perfecto, iba directo a la nevera. Mis proyectos y logros rara vez llegaban a ese espacio sagrado. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?, se convirtió en el lema no oficial de la familia. A veces lo decían directamente. Otras veces estaba implícito en suspiros y miradas de decepción. La cuestión es que yo tenía otros intereses. Mientras Aaron ganaba ferias de ciencias, yo montaba pequeños negocios. A los 9 años, inicié un servicio de lavado de coches en el barrio. A los 12, compraba caramelos al por mayor y los vendía en la escuela para sacar un beneficio, hasta que un profesor me lo prohibió. A los 15, arreglaba y revendía bicicletas de ventas de garaje. Mis padres veían estas aventuras como distracciones. Jugar a la tiendita, lo llamaba mi padre. Qué mono, Davis, pero necesitas centrarte en los estudios si quieres un futuro de verdad, añadía mi madre, normalmente mientras ayudaba a Aaron con las solicitudes para campamentos de verano académicos que ellos pagaban con gusto. El instituto solo amplió la brecha entre nosotros. Aaron fue el mejor de su promoción, presidente del equipo de debate y fue aceptado en Princeton con una beca parcial. El día que llegó su carta de aceptación, mis padres dieron una fiesta e invitaron a toda la familia. Mi tío Patrick me dio una palmada en la espalda durante la celebración y dijo, unas expectativas altas que cumplir, Davis. Yo solo asentí y rellené el cuenco de las patatas fritas. Mientras tanto, yo trabajaba en la ferretería local después de clase y los fines de semana. Me gustaba aprender del negocio, cómo funcionaban los precios, la gestión de inventario, lo que los clientes necesitaban. El dueño de la tienda, Frank, notó mi interés y empezó a enseñarme sobre márgenes y gastos generales. Estas eran lecciones que me fascinaban mucho más que el cálculo. Después de la graduación, nuestros caminos se separaron aún más. Aaron fue a Princeton como estaba planeado. Yo tomé algunas clases de negocios en el Community College mientras trabajaba a tiempo completo. Esta decisión fue recibida con una decepción apenas disimulada por parte de mis padres. El Community College es un comienzo, dijo mi madre, con énfasis en la última palabra, dando a entender que ya iba con retraso. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de humillación. Las conversaciones de acción de gracias se centraban en los logros de Aaron, sus prácticas en una firma prestigiosa, el profesor que lo estaba apadrinando, los contactos que estaba haciendo. Cuando los parientes finalmente se acordaban de preguntarme por mí, mis padres a menudo respondían antes de que yo pudiera. Davis todavía está viendo qué hacer, decía mi padre, como si mi vida fuera un problema por resolver. Hubo una Navidad en la que Aaron volvió a casa en su 3er año y anunció que había sido aceptado en unas prácticas de finanzas muy competitivas para el verano. Ese es mi chico, exclamó papá, sirviéndole a Aaron una copa extra de vino a pesar de ser menor de edad. 10 minutos después, mencioné que me habían ascendido a subdirector en la ferretería. Bueno, dijo mamá después de una pausa incómoda, al menos es un trabajo estable. Esa misma noche, oí a mi padre decirle a mi tío que la ferretería estaba bien por ahora, pero que le preocupaba mi falta de ambición. Yo estaba en la cocina ayudando con los platos. No sabían que podía oírlos desde la esquina. No parece que quiera más para sí mismo, dijo papá, con preocupación en su voz. No todo el mundo está hecho para la vía académica, respondió mi tío con simpatía, como si yo tuviera alguna deficiencia. Lo que ninguno de ellos entendía era que estaba aprendiendo exactamente lo que quería. Cada interacción con un cliente, cada decisión de precios, cada desafío de inventario me enseñaba sobre negocios de una manera que ningún libro de texto podría. Estaba desarrollando habilidades y una visión para mi futuro, pero no era una que ellos reconocieran o valoraran.
Para cuando Aaron se graduó de Princeton y consiguió un trabajo en una consultora financiera en Boston, la narrativa ya estaba grabada en piedra. Él era el hijo exitoso. Yo era el que no cumplía las expectativas, todavía tratando de encontrar mi camino. Ninguna cantidad de trabajo duro o pequeños éxitos parecía capaz de cambiar esa percepción. A pesar de todo, nunca renuncié a mis sueños emprendedores. Seguí aprendiendo, ahorrando y planeando. Sabía que algún día encontraría la manera de construir algo significativo. Simplemente no sabía todavía que vendría del sector inmobiliario o que el mayor desprecio de mi familia se convertiría en mi mayor motivación. Fue en junio, hace poco más de 10 años, cuando todo cambió. Aaron había recibido un ascenso sustancial en su consultora financiera después de solo 2 años, y mis padres organizaron una cena de celebración en Morton Stackhouse, el tipo de lugar al que nunca me llevarían. Casi no fui. Sabía cómo se desarrollaban estas celebraciones familiares, Aaron en el centro de atención, yo en las sombras. Pero una mezcla de obligación y esperanza me convenció para aparecer. El restaurante era de lujo, con paneles de madera oscura y manteles blancos, el tipo de lugar donde los camareros llevan pajarita y el vino cuesta más de lo que yo ganaba en un día en la ferretería. Mamá y papá ya habían llegado cuando entré, ambos vestidos con sus mejores galas. Mamá incluso había ido a la peluquería. Aaron apareció 10 minutos después de mí con un traje a medida que probablemente costaba 2 meses de mi alquiler. Ahí está, anunció mi padre cuando Aaron entró, levantándose para darle un abrazo. El hombre del momento. El contraste con mi propia llegada, un rápido hola y un gesto hacia una silla vacía, no pasó desapercibido para mí. Pedimos bebidas y mi padre propuso inmediatamente un brindis por Aaron, quien siempre nos ha hecho sentir orgullosos. Este ascenso es solo el comienzo de una carrera increíble. La comida avanzó con Aaron detallando sus nuevas responsabilidades y su paquete salarial. Intenté mostrar un interés genuino, haciendo preguntas sobre su trabajo. La verdad es que parte de ello era interesante, análisis de mercado, gestión de clientes, estrategias de inversión. Eran temas relevantes para mis propios intereses, aunque nadie en la mesa pareció establecer esa conexión. Cuando llegó el postre, mis padres intercambiaron una mirada significativa. Mi padre metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre. Tu madre y yo hemos estado pensando, comenzó, deslizando el sobre por la mesa hacia Aaron. Sabemos que con tu nuevo puesto, querrás establecerte como es debido. Aaron abrió el sobre y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Hablan en serio? No puedo aceptar esto. Pero su protesta fue débil, su sonrisa ya se estaba extendiendo. Insistimos, dijo mi madre, extendiendo la mano para apretar la suya. $15,000 para la entrada de tu primera casa. Hemos estado ahorrando para esto. Casi me atraganto con el café. $15,000 era más de lo que tenía en toda mi cuenta de ahorros después de años de cuidadoso presupuesto. Sabía que mis padres no eran ricos. Esto representaba una parte significativa de sus ahorros. Esto es increíble, dijo Aaron, con lágrimas en los ojos. Muchas gracias a los dos. Bueno, no puedes seguir alquilando ese apartamento ahora que eres director asociado, dijo mi padre. Es hora de que poseas algo. Que construyas algo de patrimonio. Me quedé sentado en silencio, procesando esta información. Llevaba más de un año diciéndoles a mis padres mi interés en la propiedad inmobiliaria, no solo como un lugar para vivir, sino como una inversión. Lo habían descartado como poco realista cada vez. De alguna manera, encontré mi voz. Eso es muy generoso. De hecho, también he estado investigando la inversión inmobiliaria. He estado ahorrando e investigando barrios con buen potencial de revalorización. Hubo un momento de silencio antes de que mi madre me diera una palmada condescendiente en la mano. Oh, Davis, quizás intenta alquilar un buen apartamento primero. Ser propietario de una casa es una gran responsabilidad. Mi padre se rió entre dientes. ¿Inversión inmobiliaria? Necesitas capital para eso, hijo. Y un ingreso estable. Necesitas una carrera de verdad antes de pensar en bienes raíces. Aaron, quizás sintiendo una punzada de incomodidad, intentó suavizar el golpe. Es un mercado difícil en el que entrar, ofreció. Para algunos, añadió mi padre. Y todos rieron ligeramente, como si compartieran una broma interna a mi costa. Podía sentir el calor subiendo por mi cara. No de vergüenza, sino de una ira profunda y ardiente que rara vez me permitía sentir hacia mi familia. Claro, dije en voz baja. Solo era una idea. La conversación pasó a qué barrios debería considerar Aaron, cuánto podía permitirse con su salario más el regalo de ellos, y qué características debería priorizar. Nadie preguntó por mi trabajo o mis planes para el futuro. Cuando llegó la cuenta, mi padre pagó sin dudarlo, otro contraste con las veces que me había unido a ellos para cenar y se esperaba que contribuyera a pesar de ganar una fracción de sus ingresos. Mientras caminábamos hacia el aparcamiento, Aaron hablaba con entusiasmo de llamar a un amigo agente inmobiliario de la universidad al día siguiente. Mi madre sugirió que fueran a ver casas juntos ese fin de semana. Tengo que irme, dije cuando llegamos a nuestros coches. Mañana madrugo. Claro, dijo mi madre, apenas prestando atención. Estaremos viendo propiedades en Beacon Hill el sábado si quieres venir. Sonreí educadamente. Gracias, pero tengo planes. Nadie preguntó cuáles eran esos planes. Bueno, felicidades de nuevo, Aaron, dije, extendiendo la mano a mi hermano. En lugar de eso, me dio un abrazo. Gracias por venir, Davis. Significa mucho.
Asentí, les di las buenas noches a mis padres y me subí a mi Honda Civic de segunda mano, otro marcado contraste con el BMW nuevo de Aarón. En el momento en que cerré la puerta del coche, mi compostura se desmoronó. Agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, luchando contra el escozor de las lágrimas. No estaba celoso del éxito de Aarón. Estaba herido por el favoritismo descarado y el desprecio hacia mis propios sueños y potencial. Me quedé allí sentado hasta que todos se hubieron ido, recomponiéndome. Luego conduje a casa, a mi pequeño apartamento en Somerville, una dirección mucho menos prestigiosa que la de mi hermano en Back Bay. Esa noche, no pude dormir. Seguía repasando la cena en mi mente, el desprecio casual de mis ambiciones, el regalo de $15,000 que nunca me habrían ofrecido a mí. Alrededor de las 3 de la mañana, me levanté y abrí mi portátil. Si mi familia no creía en mí, tendría que creer yo en mí mismo. Empecé a investigar los mercados inmobiliarios en profundidad, buscando ejecuciones hipotecarias, estudiando opciones de financiación para personas sin apoyo familiar o grandes ahorros. Leí sobre enfoques creativos para entrar en el mundo de la propiedad. Algo cambió en mí esa noche. La necesidad de la aprobación de mis padres se desvaneció, reemplazada por la determinación. Construiría algo por mis propios medios, sin su ayuda ni su bendición. Y no se lo contaría hasta que no hubiera forma de que pudieran menospreciar lo que había logrado. Mirando hacia atrás, casi debería agradecerles esa cena. Su desprecio por mis metas se convirtió en el combustible que me impulsó hacia adelante. Esa noche fue el comienzo de mi verdadera educación, no en un aula, sino en la escuela de demostrar que todos estaban equivocados. El lunes después de aquella fatídica cena, entré a trabajar en la ferretería con un nuevo sentido de propósito. Había pasado el fin de semana investigando bienes raíces y había llegado a una conclusión: necesitaba entrar en la industria para aprenderla correctamente. Vender martillos y pintura no me llevaría allí. Después de mi turno, en lugar de ir a casa, conduje hasta una oficina inmobiliaria local por la que había pasado 1000 veces pero nunca había entrado. El letrero decía Boston Harbour Realty, una agencia de tamaño mediano con una reputación decente. Me arreglé la camisa, entré sin cita previa y pedí hablar con quien estuviera a cargo sobre oportunidades de empleo. Tuve suerte. La gerente de la oficina, Linda, acababa de perder a un asistente administrativo y estaba hasta arriba de papeleo. Mi falta de experiencia en bienes raíces era una preocupación, pero mi entusiasmo y disponibilidad la convencieron para darme una oportunidad en la recepción. El sueldo era en realidad menor de lo que ganaba en la ferretería, pero eso no era lo importante. Esto era una inversión en mi futuro. Presenté mi renuncia en la tienda ese mismo día. Mis primeras semanas en Boston Harbour Realty fueron una lección de humildad. Contestaba teléfonos, archivaba papeles y hacía café. Pero también lo absorbía todo. Escuchaba a los agentes discutir sobre propiedades, observaba cómo los tratos se cerraban y se deshacían, y estudiaba el servicio de listado múltiple cada vez que tenía un momento libre. Me quedaba hasta tarde todos los días, ofreciéndome voluntario para ayudar a los agentes a organizar jornadas de puertas abiertas o a preparar materiales de marketing. La mayoría me ignoraba o me veía como mano de obra gratuita y conveniente. Pero un agente era diferente. Jackson Miller tenía unos 50 años, un veterano en el mercado inmobiliario de Boston que lo había visto todo. Una tarde, me encontró estudiando listados caducados después del horario de cierre. ¿Qué buscas en esos?, preguntó, sobresaltándome. Patrones, admití. Intento ver si hay factores comunes en las propiedades que no se venden. Levantó las cejas, acercó una silla y comenzó a señalar cosas que yo había pasado por alto. Ese fue el comienzo de una tutoría informal que lo cambiaría todo para mí. Jackson se convirtió en mi Yoda inmobiliario. Había construido su negocio de la nada después de un cambio de carrera a los 30 años. A diferencia de los otros agentes que perseguían listados de lujo, Jackson se especializaba en propiedades modestas en barrios en transición. Tenía un ojo para el potencial donde otros veían problemas. El sector inmobiliario no se trata de vender casas de ensueño a gente rica, me dijo una vez. Se trata de entender el valor donde otros no lo ven. Después de 3 meses en la recepción, le pregunté a Linda si podía estudiar para obtener mi licencia de agente inmobiliario. Estuvo de acuerdo siempre que no interfiriera con mi trabajo. Empecé a estudiar por las noches y los fines de semana, sacrificando la poca vida social que tenía. Mis padres, mientras tanto, habían ayudado a Aaron a encontrar una hermosa casa de piedra rojiza en Beacon Hill. Él había combinado su regalo con sus sustanciales ahorros e ingresos para comprar un lugar que yo no podría haberme permitido ni en mis sueños más locos. Me invitaron a la fiesta de inauguración, pero puse una excusa para no ir. No podía soportar otra ronda de comparaciones y condescendencia. 6 meses después de empezar en la agencia, aprobé el examen y me convertí en agente inmobiliario con licencia. Linda me permitió empezar a mostrar propiedades los fines de semana mientras mantenía mi puesto administrativo. Mis primeros meses como agente fueron duros. No tenía un círculo de influencia, ni clientes anteriores, y competía con agentes establecidos por el negocio. Pero tenía la guía de Jackson y mi propia determinación. Me especialicé en ayudar a compradores primerizos con presupuestos limitados a encontrar valor en barrios ignorados. Trabajé más duro que nadie, llevando a clientes a todas horas, investigando propiedades exhaustivamente antes de las visitas y siendo brutalmente honesto tanto sobre el potencial como sobre los problemas. Poco a poco, empecé a hacer ventas. Cada comisión iba directamente a mi cuenta de ahorros. Seguí viviendo en mi pequeño apartamento, conduciendo mi viejo coche y comiendo comidas económicas. Cada dólar estaba destinado a mi futura inversión inmobiliaria.
Jackson observaba mi progreso con interés. Un día, tomando un café, hizo una sugerencia que lo aceleró todo. Hay una ejecución hipotecaria en Dorchester que creo que deberías ver, dijo casualmente. Una casa de 2 familias, necesita trabajo, pero los números podrían tener sentido. La propiedad era un desastre estéticamente, pintura descascarada, cocinas anticuadas, un jardín descuidado, pero estructuralmente sólida. El precio de venta era de $180,000, muy por debajo del valor de mercado, incluso considerando su estado. Si se renovaba, podría valer $300,000 o más, y los ingresos por alquiler de una unidad podrían cubrir la mayor parte de la hipoteca. Solo había un problema, yo había ahorrado unos $20,000, ni de lejos suficiente para una entrada convencional más los costos de renovación. Puede que tenga una solución, dijo Jackson cuando le expliqué mi situación financiera. He estado buscando diversificar mis inversiones. ¿Qué tal si yo pongo el 70% del efectivo necesario? Tú pones el 30% y el trabajo de la renovación, y nos repartimos la propiedad 60/40. No era ideal. Quería ser dueño del 100% de mi primera propiedad, pero era una forma de entrar. Nos dimos la mano y empezamos a preparar el trato. Estuve aterrorizado durante todo el proceso de cierre. ¿Y si había juzgado mal los costos de la renovación? ¿Y si no podíamos encontrar inquilinos? ¿Y si el barrio decaía en lugar de mejorar como habíamos predicho? Pero en una fría mañana de enero, casi exactamente un año después de aquella dolorosa cena en la que mis padres le habían dado a Aaron su entrada, firmé los papeles finales y me convertí en propietario. Jackson y yo brindamos con café en vasos de papel mientras estábamos en nuestra adquisición vacía y ruinosa. Bienvenido a la inversión inmobiliaria, dijo. Ahora empieza el verdadero trabajo. Esa noche, casi llamé a mis padres para darles la noticia. Mi dedo se detuvo sobre mi teléfono durante un minuto entero antes de bajarlo. No, decidí. Esto era solo el principio. Me demostraría a mí mismo no con palabras, sino con resultados que no podrían descartar ni menospreciar. En cambio, abrí una nueva hoja de cálculo y empecé a planificar la renovación en detalle. El camino para demostrarles que estaban equivocados sería largo, pero por primera vez, podía verlo claramente ante mí. Un año después de comprar esa primera propiedad con Jackson, me encontraba en la cocina completamente renovada y apenas podía creer la transformación. Lo que una vez fue un desastre abandonado era ahora una encantadora casa de 2 familias con sistemas actualizados, suelos de madera restaurados y cocinas y baños modernos. El proceso de renovación había sido brutal. Trabajaba en mi empleo habitual en la oficina inmobiliaria durante el día, y luego me dirigía a la propiedad cada tarde y fin de semana. Aprendí a hacer demoliciones básicas, a pintar y a colocar azulejos para ahorrar en costos de mano de obra, contratando a profesionales solo para los trabajos especializados como la electricidad y la fontanería. Hubo innumerables momentos de duda. El primer gran contratiempo llegó cuando descubrimos cableado antiguo en toda la casa, lo que añadió $8,000 a nuestro presupuesto. Luego, una tubería estalló durante una ola de frío, inundando la unidad de abajo. Cada problema ponía a prueba mi determinación, pero seguí adelante. Encontramos inquilinos para ambas unidades a las 2 semanas de completar la renovación. Los ingresos por alquiler cubrían la hipoteca con $500 de sobra cada mes, que nos repartíamos según nuestros porcentajes de propiedad. Mi parte no era mucho, pero representaba algo profundo, ingresos de un activo en lugar de cambiar tiempo por dinero. Jackson estaba impresionado con mi ética de trabajo y la calidad de la renovación. Tienes buen ojo para esto, me dijo. La mayoría de los primerizos recortan gastos o mejoran en exceso. Tú encontraste el punto justo. Mientras tanto, mi carrera inmobiliaria ganaba impulso. Tenía una lista de clientes en crecimiento y mis comisiones aumentaban. Entre mi trabajo y mi parte de los ingresos por alquiler, estaba ahorrando dinero más rápido que nunca. Cuando mis padres llamaban para saber de mí de vez en cuando, mantenía las conversaciones breves y vagas. Mencionaban el ascenso de Aaron a asociado senior y sus planes de renovar su cocina con electrodomésticos de alta gama. Lo felicitaba sinceramente, pero no compartía nada sobre mis propias aventuras inmobiliarias. 18 meses después de nuestra primera compra, Jackson se me acercó con otra oportunidad, un pequeño edificio de 3 unidades en un barrio adyacente que empezaba a atraer a jóvenes profesionales. El propietario se jubilaba y se mudaba a Florida, motivado para vender rápidamente. Esta vez, tenía suficiente ahorrado para una entrada del 25% por mi cuenta, pero Jackson propuso un acuerdo diferente. Usemos el capital que hemos acumulado en la primera propiedad, sugirió. Podemos hacer una refinanciación con retiro de efectivo basada en el valor aumentado, usar eso para la entrada y guardar nuestro capital para las renovaciones. Era una estrategia sobre la que había leído, pero que no había considerado posible tan pronto. La tasación llegó a $320,000, casi el doble de lo que habíamos pagado. Refinanciamos, sacamos $60,000 en capital y lo usamos como entrada para el edificio de 3 unidades. Así de fácil, mi cartera inmobiliaria se duplicó. La segunda renovación fue más fluida que la primera, ya que ahora tenía relaciones establecidas con contratistas y proveedores. Terminamos por debajo del presupuesto y antes de lo previsto, y luego llenamos las 3 unidades con inquilinos cualificados en un mes. A medida que mi conocimiento inmobiliario se profundizaba, empecé a ver oportunidades en todas partes. Me uní a grupos de inversores locales, asistí a talleres y construí una red de contactos en la industria. Mi nombre empezó a circular entre los propietarios que querían vender sin anunciarlo públicamente.
Esto me llevó a mi tercera adquisición, una casa unifamiliar en un barrio en transición que compré completamente por mi cuenta. Necesitaba un trabajo mínimo y era perfecta como alquiler. Usé una hipoteca convencional, poniendo un 20% de entrada de mis ahorros. Por esta época, establecí una LLC para mantener mis propiedades y proporcionar cierta protección legal. Esto se volvió importante a medida que empecé a ver los bienes raíces no solo como un trabajo secundario, sino como un negocio con potencial de crecimiento. Mi cuarta propiedad llegó a través de un soplo de un contratista que sabía que un propietario anciano necesitaba vender rápidamente por motivos de salud. Negocié un precio justo que nos convenía a ambos, conseguí financiación privada a través de un inversor que había conocido en un evento de networking y cerré el trato en solo 3 semanas. Mientras mi cartera crecía, mi familia permanecía completamente ajena. En las reuniones festivas, todavía recibía las mismas preguntas condescendientes sobre mi trabajo inmobiliario, siempre con la implicación de que solo estaba ayudando a gente más rica y exitosa a comprar casas en lugar de construir mi propia riqueza. Davis sigue vendiendo casas, le decía mi madre a los parientes con el mismo tono que usaría para decir, sigue volteando hamburguesas. Mi padre invariablemente añadía, esa comisión, así que es inestable, enfatizando la percibida inestabilidad de mi elección de carrera en comparación con el puesto corporativo de Aaron. Lo que no sabían era que, para ese momento, mis ingresos por alquiler por sí solos superaban el salario de mi hermano. Mi patrimonio neto, aunque en gran parte ilíquido, había superado el de él y el de mis padres juntos. Pero guardé esta información celosamente. El secreto se estaba volviendo más difícil de mantener. Me mudé de mi pequeño apartamento a un cómodo condominio que compré como mi residencia principal. Reemplacé mi viejo Honda por un nuevo Toyota 4Runner, bonito, pero no lo suficientemente llamativo como para levantar sospechas. Empecé a invertir en mejor ropa y ocasionalmente me daba el gusto de ir a buenos restaurantes. Cuando mi madre comentó sobre mi nuevo reloj durante una visita, simplemente dije que el negocio había ido bien últimamente. Ella asintió sin mucho interés y cambió el tema a las opciones sobre acciones de la compañía de Aaron. La parte más desafiante de mi doble vida fue el costo emocional. Hubo momentos de intenso orgullo que no podía compartir, como cuando una propiedad se tasó en $50,000 más de lo proyectado, o cuando ayudé a una madre soltera con dificultades a encontrar vivienda en uno de mis edificios a un precio reducido. También hubo momentos de soledad. El éxito sin reconocimiento a veces puede sentirse vacío. Salía ocasionalmente, pero me resultaba difícil dejar que la gente se acercara cuando una parte tan significativa de mi vida permanecía oculta a mi familia. El punto de inflexión llegó con mi quinta propiedad, un edificio de apartamentos de 6 unidades que representaba un gran salto en escala y complejidad. El precio de compra fue de $750,000, lo que requería una financiación sustancial y una estrategia de renovación cuidadosamente planificada. Me asocié con otros 2 inversores que había conocido a través de Jackson, cada uno aportando diferentes fortalezas al proyecto. Uno tenía experiencia en gestión de la construcción, el otro se especializaba en finanzas. Juntos, formamos una nueva LLC específicamente para este proyecto. Esta propiedad no era solo otro alquiler. Era una declaración. Después de la renovación, su valor superaría el $1.000.000, y mi participación de 1/3 representaba la culminación de años de trabajo, aprendizaje y ahorro disciplinado. El día que cerramos la compra del edificio, uno de mis socios nos tomó una foto a los 3 frente a la propiedad y la publicó en LinkedIn con una leyenda destacando el proyecto. No se me ocurrió que esta publicación casual en redes sociales eventualmente destrozaría mi secreto cuidadosamente mantenido. Por ahora, sin embargo, estaba demasiado centrado en el trabajo que tenía por delante como para preocuparme por ser descubierto. La propiedad necesitaba una renovación extensa, incluyendo un techo nuevo, sistemas eléctricos actualizados y remodelaciones completas de cocina y baño en las 6 unidades. Proyectamos 6 meses de trabajo antes de que estuviera lista para los inquilinos. Mientras caminaba por el edificio vacío con mis socios, planeando nuestro enfoque, sentí un profundo sentido de logro teñido de una inesperada tristeza. Había construido algo significativo, algo que demostraba que mis padres se equivocaban conmigo en todos los sentidos, pero ellos no tenían ni idea. Una parte de mí quería mostrárselo, obligarlos a reconocer mi éxito. Pero otra parte, quizás la más sabia, sabía que la validación externa no era lo que me había llevado hasta aquí. Así que, guardé mi secreto un poco más, continuando con el papel del hijo menos exitoso mientras construía silenciosamente un imperio que no podían imaginar. 3 años después de mi incursión en el mundo inmobiliario, con 5 propiedades en mi cartera y una creciente reputación en los círculos de inversión de Boston, me encontré temiendo la cena anual de Acción de Gracias en casa de mis padres. Estas reuniones familiares se habían convertido en ejercicios de contención, mordiéndome la lengua mientras mis logros eran ignorados y los de Aaron eran celebrados. Acción de Gracias en particular prometía ser especialmente desafiante. Aaron había sido nombrado recientemente el socio más joven de su firma, un logro que mis padres habían estado pregonando a cualquiera que quisiera escuchar durante semanas. Llegué intencionadamente tarde para minimizar la charla previa a la cena, llevando una botella de vino caro que nadie comentó. La casa ya estaba llena, mis padres, Aaron y su novia Melissa, mi tía Judith y mi tío Thomas, y mi abuela, Eleanor. Ahí está, gritó mi padre cuando entré. Justo estábamos hablando del nuevo puesto de socio de Aaron. ¿No es increíble? Felicidades, le dije sinceramente a mi hermano. A pesar del trato comparativo de nuestros padres, nunca sentí resentimiento hacia Aaron. Él trabajaba duro y merecía su éxito. Gracias, tío, respondió Aaron, pareciendo genuinamente contento de verme.
La conversación volvió inmediatamente al logro de Aarón, con mi padre explicando la importancia a mi tío por lo que claramente no era la primera vez. El socio más joven en la historia de la firma, enfatizó, radiante de orgullo. Durante la cena, el interrogatorio comenzó como siempre. «¿Y bien, Davis?», preguntó mi tía Judith, «¿todavía vendes casas?». «Estoy en el sector inmobiliario, sí», respondí con cuidado. «¿Cómo está el mercado estos días?», preguntó mi tío, con el tono que la gente usa cuando no se les ocurre nada más que preguntar. «Está fuerte en ciertos segmentos», respondí. «Las propiedades de inversión se están moviendo rápido». «Davis ha estado mostrando muchos condominios últimamente, ¿verdad, hijo?», interrumpió mi padre. No era cierto, no había mostrado una propiedad en meses, centrándome en mi negocio de inversión, pero simplemente asentí. «Hablando de propiedades», dijo mi madre, dirigiéndose a Aarón, «cuéntales a todos sobre la renovación de tu cocina». Aarón se lanzó a una descripción detallada de la remodelación de su cocina de $40,000, con encimeras de mármol italiano importado y electrodomésticos de calidad profesional. Mis padres hicieron preguntas que le permitieron explayarse en cada detalle costoso. Cuando sirvieron el postre, mi padre levantó su copa. «Me gustaría brindar por el nombramiento de Aarón como socio. Tu madre y yo siempre supimos que estabas destinado a la grandeza». Todos chocaron sus copas. Nadie pareció notar que mi sonrisa no llegaba a mis ojos. «Y tenemos más noticias», añadió mi madre emocionada. «Hemos decidido ayudar a Aarón y Melissa con la entrada para una propiedad de vacaciones en Cape Cod». Casi me atraganto con el pastel. Después del regalo de $15,000 años antes, ahora lo estaban ayudando a comprar una segunda casa mientras seguían creyendo que yo apenas llegaba a fin de mes. «Eso es increíblemente generoso», logré decir. «Bueno, trabajan muy duro», respondió mi madre. «Todo el mundo necesita un lugar para desconectar». Después de la cena, mientras pasábamos a la sala de estar para tomar café, mi abuela me llevó aparte. A diferencia de mis padres, ella siempre nos había tratado a Aarón y a mí por igual. «¿Cómo estás de verdad, Davis?», preguntó en voz baja. Por un momento, estuve tentado de contárselo todo, las propiedades, los ingresos, el éxito que había logrado por mi cuenta. Pero la sala de estar no era el lugar para tales revelaciones. «Estoy bien, abuela. Mejor de lo que ellos creen». Me dio una palmada en la mano con complicidad. «Siempre he pensado que tenías buena cabeza para los negocios. Tu abuelo era igual». Ambición silenciosa. Nuestra conversación fue interrumpida por mi padre llamando la atención de todos para ver fotos de la nueva oficina de Aarón con vistas al puerto. Más tarde, mientras la reunión se disolvía, mi madre me acorraló en la cocina. «Davis, tu padre y yo estuvimos hablando», comenzó, su voz adoptando el tono preocupado que había llegado a temer. «Sabemos que el sector inmobiliario puede ser impredecible. Si alguna vez quieres explorar otras opciones, Aarón mencionó que su firma está expandiendo su departamento de relaciones con clientes. Con tu don de gentes, podrías encajar bien allí». La ironía era casi insoportable. Me estaban ofreciendo ayuda para conseguir un puesto de nivel inicial en la firma de mi hermano mientras yo estaba construyendo una cartera inmobiliaria valorada en millones. «Aprecio la idea», dije con neutralidad, «pero estoy comprometido con el sector inmobiliario». Ella suspiró. «Bueno, la oferta está ahí si cambias de opinión. Solo nos preocupamos por tu futuro». Mientras conducía a casa esa noche, luchaba con emociones contradictorias. Una parte de mí quería seguir demostrando mi valía sin su conocimiento o apoyo. Otra parte se estaba cansando de la farsa. Al mes siguiente, cerré la compra de mi quinta propiedad, el edificio de apartamentos de 6 unidades. La renovación progresaba bien, antes de lo previsto y dentro del presupuesto. Mis socios y yo ya estábamos discutiendo nuestra próxima posible adquisición. Durante una visita a la obra, Mark, uno de mis socios, sugirió que documentáramos la transformación para nuestros materiales de marketing. Tomamos fotos por todo el edificio, y me preguntó si me importaría aparecer en algunas de ellas para dar escala a los espacios. «Deberíamos destacar al equipo detrás de este éxito», dijo. «La gente invierte en personas, no solo en propiedades». Acepté sin pensarlo mucho. Las fotos salieron bien, tomas de aspecto profesional de nosotros examinando planos, discutiendo detalles con contratistas y posando orgullosos frente al edificio. Mark usó estas imágenes en un comunicado de prensa sobre el proyecto que fue recogido por el Boston Business Journal. El artículo no era una gran noticia, solo una pequeña pieza sobre la revitalización de propiedades urbanas, pero incluía mi nombre completo y un breve perfil de cada socio. No le di mucha importancia hasta 3 días después, cuando casi me encuentro con mis padres en un restaurante. Estaba cenando con posibles inversores cuando los vi al otro lado de la sala, afortunadamente antes de que ellos me vieran a mí. Pedí que me cambiaran a una mesa más privada y logré irme sin un encuentro. Fue un susto que me hizo darme cuenta de lo complicada que se había vuelto mi doble vida. Boston no era tan grande, y a medida que mi negocio crecía, también lo hacían las posibilidades de que mi secreto fuera descubierto. Lo que no sabía era que el descubrimiento ya era inevitable. El artículo, la publicación en LinkedIn y mi creciente visibilidad en los círculos inmobiliarios habían creado un rastro digital que solo esperaba ser encontrado. La pregunta no era si mi familia descubriría la verdad, sino cuándo, y cómo reaccionarían al enterarse de que el hijo que habían subestimado había construido algo sustancial sin su conocimiento o aprobación. Sucedió un martes por la tarde en abril, casi 5 años después de aquella dolorosa cena en la que mis padres le habían dado a Aarón $15,000 para su entrada.
Estaba en una reunión con contratistas en nuestra última propiedad cuando mi teléfono comenzó a vibrar repetidamente en mi bolsillo. 3 llamadas perdidas de mi madre en 5 minutos. Cuando inmediatamente comenzó a sonar de nuevo, me disculpé y salí. Mamá, ¿está todo bien? Davis. Su voz sonaba extraña, una mezcla de confusión y algo más que no pude identificar. Necesito preguntarte algo. Claro. ¿Qué es? Mentalmente repasaba las posibilidades, problemas de salud, una emergencia familiar. Estaba buscando una receta en internet y decidí buscar en Google a ese chef que mencionaste la última vez que cenamos, comenzó, lo que inmediatamente me pareció extraño ya que no recordaba haber mencionado a ningún chef. Bueno, tu nombre apareció en los resultados de búsqueda. Algo sobre una empresa de desarrollo inmobiliario. Se me encogió el estómago. El momento que tanto había temido y secretamente anticipado había llegado. ¿Estás involucrado con una empresa llamada Beacon Property Partners?, preguntó. Respiré hondo. Sí, lo estoy. Soy uno de los socios fundadores. Hubo una larga pausa. El artículo que encontré dice que has completado varios proyectos de renovación importantes en Boston. Mencionaba una cartera de propiedades. Eso es correcto, dije, sintiendo una extraña sensación de alivio mezclada con aprensión. Davis, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos has contado nada de esto? Miré mi reloj. Esta no era una conversación para tener de pie en una acera con tiempo limitado. Mamá, estoy en medio de una reunión con contratistas. ¿Puedo pasar esta noche sobre las 7 y hablamos de ello como es debido? Tu padre y yo necesitamos entender lo que está sucediendo, insistió. Aaron también estará aquí. Por supuesto, Aaron estaría allí. Nos vemos a las 7, acepté, luego colgué y traté de recomponerme antes de volver a mi reunión. El resto del día pasó en un suspiro. No dejaba de ensayar lo que diría, cómo explicaría no solo mi éxito empresarial, sino mi decisión de ocultárselo. Para cuando llegué a casa de mis padres esa noche, todavía no tenía una respuesta perfecta. Me estaban esperando en la sala de estar, mamá, papá y Aaron, dispuestos como un panel de jueces. El ambiente era tenso, como si me hubieran pillado en algún terrible engaño en lugar de construyendo un negocio exitoso. Siéntate, hijo, dijo mi padre, señalando la silla que los enfrentaba. Permanecí de pie. En realidad, creo que prefiero estar de pie para esto. Mi madre sostenía su iPad, abierto en lo que parecía ser el artículo del Boston Business Journal. Hemos estado leyendo sobre ti en Internet, dijo. Hay bastantes artículos y publicaciones una vez que empezamos a buscar. Felicidades por tu éxito, ofreció Aaron, sonando genuino, aunque confundido. ¿Por qué no nos cuentas lo que realmente ha estado pasando?, sugirió mi padre. Su tono no era de enfado, pero había dolor bajo la superficie. Así que les conté todo, empezando por aquella cena de hace 5 años, cuando le dieron a Aaron dinero para una entrada mientras despreciaban mi interés en los bienes raíces. Les expliqué cómo ese momento había cristalizado años de sentirme subestimado y me había impulsado a demostrar mi valía. Les describí cada adquisición de propiedad, las asociaciones que había formado y el valor actual de mi cartera. Mientras hablaba, sus expresiones se transformaron de confusión a asombro. Eres dueño de 6 propiedades, interrumpió mi padre, luchando claramente por procesar esta información. 7 ahora, lo corregí. Cerramos la compra de una nueva el mes pasado. Pero, ¿cómo conseguiste la financiación?, preguntó. Solo las entradas serían sustanciales. Le expliqué mi estrategia de reinvertir las ganancias, usar el capital de las propiedades anteriores para financiar nuevas adquisiciones y formar alianzas estratégicas. La primera propiedad fue la más difícil, admití. Después de eso, cada una se convirtió en un pilar para la siguiente. Mi madre había estado inusualmente callada. ¿Por qué nos ocultaste esto?, dijo finalmente, con voz débil. Somos tu familia. Hubiéramos estado orgullosos. Respiré hondo. ¿Lo habrían estado? Cada vez que mencioné los bienes raíces o la inversión antes, lo descartaron. Sugirieron que intentara alquilar antes siquiera de pensar en comprar. Nunca tomaron mis ambiciones en serio. Eso no es justo, protestó mi padre. Solo estábamos siendo realistas sobre tus perspectivas en ese momento. No, respondí. Me estaban comparando con Aaron y me encontraban deficiente, como siempre habían hecho. No creyeron en mí, así que dejé de necesitar que lo hicieran. Aaron se movió incómodo. No tenía ni idea de que te sentías así. No se trataba de ti, le aseguré. Tú te ganaste tu éxito. Yo solo necesitaba encontrar mi propio camino, en mis propios términos. Mis padres intercambiaron miradas. Pude verlos recalibrando su comprensión de mí en tiempo real. Bueno, dijo finalmente mi padre, claramente, subestimamos tu visión para los negocios. Pero eso no es razón para mantenernos en la oscuridad durante años. Podríamos haberte ayudado. Esa es exactamente la razón por la que no se lo conté, expliqué. Necesitaba hacer esto por mí mismo. Saber que construí algo sin sus contactos, ni su dinero, ni siquiera su aprobación. Mi madre estaba desplazándose por más resultados de búsqueda en su iPad. Aquí dice que tu proyecto reciente aumentó el valor de las propiedades en todo el vecindario. Te citan hablando de inversión comunitaria. Me miró con nuevos ojos, viéndome quizás por primera vez como un adulto exitoso en lugar de una comparación decepcionante con mi hermano. Davis, comenzó mi padre, con un tono más suave ahora, siempre quisimos lo mejor para ti.
Sé que creen eso, respondí. Pero lo que ustedes pensaban que era lo mejor no era lo que yo necesitaba o quería. Hablamos durante casi 3 horas esa noche. Hicieron preguntas detalladas sobre mi negocio, mostrando finalmente el interés que deberían haber mostrado años atrás. Aaron, a su favor, parecía genuinamente impresionado y comprensivo. A medida que la conversación concluía, mi madre hizo una sugerencia que ilustraba lo poco que realmente había cambiado. Deberías hablar con Aaron sobre estrategias de inversión ahora que tienes activos significativos que gestionar. Sonreí educadamente, pero no dije nada. Algunos patrones estaban demasiado arraigados para romperse en una noche. Las semanas siguientes a la revelación fueron surrealistas. Mis padres de repente querían contarle a todo el mundo sobre su hijo, el promotor inmobiliario. Me mencionaban a amigos, vecinos, incluso a extraños, con el mismo orgullo que siempre habían mostrado por Aaron. En una reunión familiar al mes siguiente, oí a mi padre contarle a los parientes sobre el imperio inmobiliario de mi hijo Davis, con exageraciones dramáticas que me hicieron sentir incómodo. Está revitalizando barrios enteros, le proclamó a mi primo desconcertado, que no tenía idea de que mis circunstancias habían cambiado. Cuando parientes que antes apenas me reconocían de repente mostraron interés en mis estrategias de inversión, mantuve mis consejos vagos y genéricos. Recordaba muy bien cómo me habían tratado antes. El momento más incómodo llegó cuando los amigos de mis padres empezaron a preguntar si podía ayudar a sus hijos a iniciarse en la inversión inmobiliaria. Davis podría ser su mentor, sugirió mi madre con entusiasmo en una cena a la que había asistido a regañadientes. Mostrarles cómo empezar como lo hizo él. Convenientemente omitió la parte en la que no me habían ofrecido apoyo ni aliento durante mis años más difíciles. Rechacé estas peticiones educada pero firmemente. Mi éxito no era una franquicia familiar para ser distribuida, y mi viaje no era una plantilla que pudiera replicarse fácilmente con conexiones parentales. La verdad era que, a pesar del recién descubierto reconocimiento, algo fundamental seguía roto en mi relación con mis padres. Estaban orgullosos de mí ahora, pero era el logro lo que valoraban, no a la persona. Si mi negocio fracasara mañana, sospechaba que su estima por mí caería tan rápido como había subido. Aaron y yo, sin embargo, comenzamos a desarrollar una relación más honesta. Durante un almuerzo un día, confesó, siempre obtuve el mejor trato de ellos, y lo sabía. Debería haber dicho algo. No era tu responsabilidad, le dije. Éramos niños, y luego jóvenes adultos tratando de encontrar nuestro camino. Aún así, insistió, lo siento. Esa disculpa significó más para mí que todo el orgullo tardío de mis padres. Los meses siguientes al descubrimiento de mi éxito inmobiliario por parte de mi familia fueron un periodo de ajuste para todos nosotros. Tuve que establecer nuevos límites mientras navegaba por su repentino interés en una parte de mi vida que antes habían despreciado. Después de una cuidadosa consideración, tomé varias decisiones sobre cómo proceder. Primero, mantendría mi independencia de sus opiniones o participación en mi negocio. Segundo, sería honesto pero no duro sobre nuestro pasado. Y tercero, me centraría en construir relaciones más sanas en el futuro sin aferrarme a viejos resentimientos. Esto no fue fácil. Mis padres, especialmente mi padre, seguían intentando inmiscuirse en mis asuntos comerciales. Sugería propiedades para comprar, ofrecía consejos no solicitados sobre gestión e incluso intentó ponerme en contacto con sus amigos como posibles inversores. Papá, le dije finalmente durante una de esas conversaciones, agradezco tu interés, pero tengo un sistema y un equipo que funcionan para mí. No estoy buscando nuevos socios o asesores en este momento. Pareció herido. Solo intento ayudar ahora que sabemos lo que estás haciendo. Entiendo eso, respondí con cuidado. Pero he estado haciendo esto con éxito durante años sin aportaciones. Eso no necesita cambiar. Establecer estos límites causó tensión, pero era necesario. Había construido mi negocio en mis propios términos, y mantener esa independencia era crucial para mi éxito continuo. La conversación más significativa llegó 6 meses después del descubrimiento. Invité a mis padres a tomar un café en un lugar neutral, ni su casa ni la mía, para discutir nuestra relación honestamente. Quiero seguir adelante, comencé, pero necesito que entiendan lo perjudicial que fue ser constantemente comparado con Aaron y salir perdiendo. Mi madre empezó a protestar, pero levanté la mano. Por favor, déjame terminar. No digo esto para herirlos, sino para que podamos construir algo más sano. Les expliqué cómo su desprecio por mis intereses y habilidades me había afectado, cómo había internalizado su juicio durante años antes de liberarme finalmente de la necesidad de su aprobación. La cuestión es, concluí, que estoy orgulloso de lo que he construido, no solo porque es exitoso, sino porque lo hice a mi manera, siguiendo mis instintos e intereses en lugar de la definición de éxito de otra persona. Mi padre se sentó en silencio durante un largo momento antes de hablar. Nunca me di cuenta de que te estábamos haciendo eso, dijo finalmente. Pensábamos que te estábamos guiando hacia un futuro seguro. Lo sentimos mucho, Davis, añadió mi madre, con lágrimas en los ojos. Deberíamos haber visto tu potencial, tu tipo diferente de inteligencia. Su disculpa no fue perfecta. Todavía contenía la implicación de que no habían reconocido mis habilidades diferentes, como si fueran inferiores al logro académico. Pero fue sincera. Acepto su disculpa, dije. Pero en el futuro, necesito que respeten mis decisiones y mi independencia. Estuvieron de acuerdo. Y aunque los viejos hábitos resurgían ocasionalmente, nuestra relación mejoró gradualmente. Aprendieron a preguntar sobre mi trabajo con interés genuino en lugar de comparación, y yo aprendí a compartir aspectos de mi vida sin temor a ser juzgado.
Mientras tanto, mi negocio continuó prosperando. La renovación del edificio de 6 unidades se completó y se ocupó por completo con inquilinos felices. Mis socios y yo nos expandimos a una nueva área de Boston que mostraba los primeros signos de revitalización. También comencé a devolver a la comunidad. Basándome en mi propia experiencia de construir algo sin apoyo ni guía, inicié un programa de mentoría para jóvenes emprendedores de entornos desfavorecidos. No solo proporcionamos educación y contactos, sino también financiación inicial para planes de negocio prometedores. Uno de mis primeros aprendices fue Jamal, un joven de 19 años de Rosebury con una idea innovadora para un servicio de mantenimiento de propiedades. Verlo conseguir su primer contrato me recordó mi propia emoción y determinación inicial. ¿Sabes qué es lo más grande que me has dado?, me dijo un día. No son los contactos ni siquiera los fondos iniciales. Es tener a alguien que cree que puedo hacerlo. Sus palabras me llegaron al corazón. Eso era lo que me había faltado, no dinero ni oportunidades, sino gente que creyera en mi visión. Aaron y yo desarrollamos un nuevo tipo de hermandad como adultos. Sin las comparaciones de nuestros padres creando constantemente una brecha entre nosotros, descubrimos intereses y perspectivas compartidas. Él finalmente dejó su trabajo corporativo de alta presión para iniciar una consultoría con un enfoque más equilibrado de la vida, una decisión que a nuestros padres les costó aceptar pero que yo apoyé plenamente. Me mostraste que era posible definir el éxito en tus propios términos, me dijo durante una cena una noche. Te vi construir algo significativo mientras yo perseguía ascensos que nunca me hicieron feliz. Mi relación con mi abuela, Eleanor, también se profundizó. Ella siempre nos había tratado a Aaron y a mí por igual, y ahora se deleitaba particularmente con mi éxito. Tu abuelo estaría muy orgulloso, me dijo. Él también era un hombre de negocios, ya sabes, hecho a sí mismo como tú. Compartió historias sobre el que nunca antes había escuchado, cómo había comenzado con una pequeña ferretería y se había expandido gradualmente a 3 locales, cómo había enfrentado el escepticismo y los contratiempos pero había perseverado. Vi ecos de mi propio viaje en el suyo, creando una conexión a través de las generaciones. No todas las relaciones familiares sanaron perfectamente. Mi tía Judith y mi tío Thomas, que habían sido particularmente despectivos conmigo mientras adulaban a Aaron, nunca se ajustaron del todo a mi nuevo estatus. Sus felicitaciones parecían forzadas, sus preguntas sobre mi negocio, superficiales. Acepté esto con ecuanimidad, ya no necesitaba su aprobación o interés. En cuanto a mi cartera, continuó creciendo estratégicamente en lugar de rápidamente. Al centrarme en propiedades con potencial para la mejora comunitaria además del beneficio, construí un negocio con un propósito más allá de la acumulación de riqueza. Hoy, 7 años después de aquella cena decisiva, tengo participaciones en 12 propiedades en todo Boston con un valor total de cartera que supera los $15 millones. Empleo a un equipo de 20 personas en las divisiones de gestión de propiedades, renovación y adquisición. Mi socio comercial, Jackson, quien se arriesgó conmigo cuando nadie más lo haría, sigue a mi lado, aunque ahora en un papel de consultor mientras se acerca a la jubilación. Los símbolos materiales del éxito finalmente llegaron, una hermosa casa en Beacon Hill, no lejos de la de Aaron, buenos coches, la capacidad de viajar cuando quiera. Pero estos eran secundarios a la satisfacción de construir algo significativo y demostrarme a mí mismo que tenía la visión y la determinación que mi familia no pudo ver. El mayor regalo de este viaje no fue la independencia financiera ni siquiera el logro profesional. Fue aprender a encontrar el valor dentro de mí mismo en lugar de buscarlo en los demás, especialmente en aquellos que no podían o no querían ver mi potencial. Si estás viendo esto y te sientes subestimado por familiares o amigos, recuerda que su percepción no define tus capacidades. A veces, las personas más cercanas a nosotros son las menos capaces de imaginar en quién podríamos convertirnos porque están atrapadas viendo quiénes hemos sido. Construye de todos modos. Trabaja de todos modos. Ten éxito de todos modos. No para demostrarles que están equivocados, aunque esa satisfacción llegará, sino para demostrarte a ti mismo que tenías razón. ¿Alguna vez has sido subestimado por miembros de tu familia que luego tuvieron que cambiar de opinión? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Si esto resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más experiencias de la vida real que podrían ayudarte a navegar tu propio camino. Recuerda, a veces la mayor motivación proviene de aquellos que no creen en ti. Úsala como combustible para tu viaje, no como una razón para rendirte. Gracias por escuchar mi historia hoy. Les deseo todo el éxito que merecen, ya sea que otros puedan ver su potencial o no.